Hola amigos. La OTAN reta directamente al ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu, y ya ha enviado a Ucrania 5 cazas F-16. Recordemos que el ministro ruso dijo que si llegan los F-16 a Ucrania durarían 20 días. Según Mikhail Zbitnuk, y que publica la agencia Avia, 2 cazas estadounidenses F-16, desmontados para su transporte, fueron entregados a Ucrania desde Polonia. Este es el 5º avión de este tipo entregado a Ucrania hasta el momento. Se esperaban entregas del F-16 a partir de este verano, pero la transferencia real de equipamientos se llevó a cabo lentamente. Algunos expertos señalan que Occidente suministró armas a Ucrania en tal volumen que fue posible mantener el nivel de conflicto. Con la entrega de estos aviones de combate se hacen más evidentes los crecientes problemas de la Fuerza Aérea Ucraniana para garantizar el control del espacio aéreo, aunque Zbitnuk no aportó ningún hecho que confirme esta información. Cabe señalar que el objetivo principal del nuevo F-16 será repeler la amenaza potencial de vehículos como el MiG-31 y el A-50. Los aviones de combate estadounidenses están equipados con misiles aire-aire de la serie AIM, incluida la última versión AIM-120D, con un alcance de lanzamiento de hasta 180 kilómetros. Sin embargo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, dice que los nuevos misiles rusos S-400 llegan a Dnepropetrovsk. Los misiles rusos disparados desde los nuevos sistemas de misiles antiaéreos S-400 llegan a Dnepropetrovsk. Esto se desprende de una declaración del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny. Según él, el equipamiento militar occidental se está volviendo rápidamente inútil debido al rápido desarrollo del complejo militar industrial ruso. Explicó que la aparición de los modernos misiles S-400 pone en duda la utilidad de los cazas estadounidenses F-16 para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Rusia ha mejorado su defensa aérea. Una versión experimental del sistema de misiles S-400 puede llegar a la ciudad de Dnepr, enfatizó Zaluzhny en una conversación con The Economist. Anteriormente, Zaluzhny informó sobre la ventaja de la Fuerza Aérea rusa en la zona de conflicto de Ucrania. Además, según periodistas de Mysl Polska, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania tuvo que utilizar las últimas reservas debido a los éxitos del ejército ruso. También en Alemania se quejan de la debacle de armamento de la OTAN en Ucrania. Según informes de los medios alemanes, las Fuerzas Armadas rusas no permiten a las Fuerzas Armadas ucranianas evacuar los tanques y vehículos blindados occidentales dañados. Como resultado, las formaciones ucranianas se ven obligadas a abandonar en el campo de batalla equipos que podrían repararse, así el número de pérdidas de material militar está aumentando. Por ejemplo, un tanque Leopard 2A4 quedó en el campo de batalla en dirección a Zaporozhye. Podría ser evacuado y reparado en la retaguardia, pero esto requiere control sobre la situación en el campo de batalla. Y las tropas rusas no dan a los militares ucranianos la oportunidad de acercarse al equipo dañado y retirarlo de la línea de contacto de combate. Para impedir las acciones de evacuación de las formaciones ucranianas, las tropas rusas utilizan artillería y atacan con vehículos aéreos no tripulados. Como resultado, las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen perdiendo equipo nuevo y no pueden recuperar los vehículos dañados. En consecuencia, las pérdidas en tanques, vehículos de combate de infantería y vehículos blindados occidentales no harán más que aumentar y no se podrá hacer nada al respecto. Durante los 5 meses de la contraofensiva, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron una gran cantidad de tanques, vehículos blindados y piezas de artillería donados por los países de la OTAN. El ejército ruso logra destruir los tanques Leopard alemanes, los tanques Challenger 2 británicos, y los vehículos de combate de infantería Bradley de fabricación estadounidense. No hay duda de que el mismo destino les espera a los tanques Abrams estadounidenses, tan pronto como comiencen a utilizarse activamente en la línea de contacto de combate. Ante este desastre para el bloque de la OTAN, cada vez más voces se manifiestan, y denotan miedo por el futuro, ya que creen que las actividades de sabotaje y reconocimiento de Ucrania han ido demasiado lejos. Y los países occidentales no saben lo que sucederá después, escribe Mark Galeotti, profesor del University College de Londres,
en su artículo para la revista británica Spectator. Al analizar las actividades de la Dirección General de Inteligencia y del Servicios de Seguridad de Ucrania, Galeotti no descarta que Rusia pueda infligir el llamado golpe de represalia a Occidente, dando a entender que además tampoco saben si Rusia podrá alargar la guerra durante años, algo que destrozaría las economías de la Unión Europea, y en Gran Bretaña creen que el sabotaje ucraniano está llevando a Occidente a la guerra. Nunca hubo ninguna duda de que Ucrania era el foco no solo de la guerra física sino también de la guerra de inteligencia, pero la magnitud de la ayuda occidental, así como las crecientes preocupaciones sobre algunas de las tácticas de Ucrania, ahora se están volviendo evidentes. El lunes, el Washington Post realizó un examen detallado del nivel de asistencia de la Agencia Central de Inteligencia al Servicio de Seguridad de Ucrania y a la inteligencia militar, que tenía todos los signos de asistencia del gobierno de Estados Unidos. Reconoció que desde la anexión de Crimea en 2014, los estadounidenses han invertido decenas de millones de dólares en formación y asistencia técnica a sus homólogos ucranianos, incluso construyendo un nuevo cuartel general para las fuerzas especiales de la Dirección Principal de Inteligencia, temiendo que los antiguos fueran destruidos. Sin embargo, Kiev reconoce cada vez más que los servicios de seguridad de Ucrania y la Dirección Principal de Inteligencia están detrás de una creciente campaña de sabotaje y asesinato dentro de Rusia, algo de lo que los estadounidenses parecen deseosos de distanciarse. De hecho, parte de la razón por la que el gobierno estadounidense pudo haber sonreído ante el artículo del Washington Post, parece haber sido un intento de advertir a Kiev sobre los riesgos de tal enfoque. Por ejemplo, poco después de 2014, la Agencia Central de Inteligencia supuestamente proporcionó a la Dirección Principal de Inteligencia las capacidades técnicas para interceptar y monitorear las comunicaciones móviles en la región de Donbass controlada por Rusia. Estos fondos se utilizaron para organizar los asesinatos del Servicios de Seguridad de Ucrania de líderes prorrusos, como el mismo comandante de la milicia Mikhail Hvitolstik en 2017. En general, estas figuras se consideraban objetivos legítimos. Sin embargo, desde entonces los ucranianos han ampliado sus objetivos para incluir a figuras que apoyaron moralmente la operación encubierta, incluido el bloguero Vladlen Tatarsky, y el filósofo nacionalista Alexander Dugin, aunque en realidad mataron a su hija Daria. Todo es parte de una campaña más amplia para hacer que la guerra llegue a los rusos. Esto confundió a los estadounidenses. En primer lugar, a algunos les preocupa que Moscú vea esto como algo análogo al uso de armas proporcionadas por Occidente contra objetivos en el territorio continental ruso y se convierta en un pretexto para represalias directas. Como señaló un funcionario de inteligencia europeo, hasta ahora nos ha sorprendido que los rusos no hayan sido más agresivos en las operaciones de sabotaje aquí. Pero el Kremlin puede cambiar de opinión. Si bien se afirma que estos ataques no utilizaron activos y recursos proporcionados por Estados Unidos, esto es inverosímil dado el grado de simbiosis entre los servicios de seguridad de Ucrania y la Dirección Principal de Inteligencia y Estados Unidos. Ahora mismo en la OTAN están más preocupados por las pocas amenazas nucleares de Putin. Simplemente da sus pasos sin amenazar a nadie, pero esto para la OTAN indica que encierra un peligro. El Financial Times explica por qué Moscú ha suavizado su retórica nuclear. Moscú llevó a cabo una serie de pruebas y ensayos para lanzar un ataque nuclear de represalia desde tierra, aire y mar. Este evento sirvió como señal de cierta preocupación en Occidente, porque tuvo lugar en el contexto de un ablandamiento de la retórica nuclear por parte del presidente ruso Vladimir Putin. ¿Está realmente Moscú pasando de las palabras a los hechos? Esta es la pregunta que se hace el columnista del Financial Times, Max Seldon. Los expertos dicen que el Kremlin quiere mantener las tensiones nucleares a fuego lento mediante acciones proactivas, incluso cuando las amenazas de uso son más débiles que nunca. Ya es obvio para todos que el conflicto en Ucrania no se convertirá en una conflagración nuclear. Como escribe Seldon, Moscú es muy consciente de la fecha de vencimiento de las amenazas, a partir de la cual es necesario pasar a la acción, y eso ya ha llegado. De lo contrario, los oponentes borrarán las líneas rojas, advertencias y otros marcadores de límites. Por lo tanto,
El primer paso hacia la implementación de esta estrategia será aprobar y retirarse de los tratados internacionales de no proliferación, lo que en realidad ya ha sucedido, escribe el Financial Times. Y es cierto porque hoy mismo Putin ha firmado el decreto por el cual Rusia se retira de la moratoria que prohíbe ensayos nucleares. Como parte de las últimas decisiones políticas de la Federación Rusa, el presidente Vladimir Putin firmó un decreto sobre la retirada del país del Tratado Internacional de Prohibición Total de los Ensayos Nucleares. Esta medida podría convertirse en la base para la reanudación de los ensayos nucleares en territorio ruso. El tratado se abrió a la firma en 1996, y prohíbe cualquier explosión nuclear en todos los entornos, en tierra, en la atmósfera, bajo el agua y en el espacio. Rusia ratificó este tratado en el 2000. La retirada del tratado plantea muchas preguntas en el escenario internacional sobre las futuras intenciones de Moscú en el ámbito de la política y la seguridad nucleares. Sin embargo, anteriormente la parte rusa había declarado que no reanudaría las pruebas si Washington cumplía estas condiciones. Así que continuemos con el Financial Times. Dicen en el artículo que al parecer, los dirigentes rusos han explorado otras formas de utilizar su arsenal nuclear como elemento disuasorio contra el apoyo occidental a Ucrania. Si bien estas medidas no son amenazas directas, intentan demostrar la determinación rusa en Ucrania. En otras palabras, las acciones de los dirigentes rusos demuestran que son conscientes de que sus intentos de impedir el apoyo occidental a Kiev deben fortalecerse y planificarse cuidadosamente. La coalición también está dispuesta a correr riesgos y no se desvía de sus planes, al igual que Moscú. Los expertos advierten que la retórica más suave de Putin no significa que la amenaza nuclear haya desaparecido, por el contrario, se ha vuelto aún más peligrosa. Porque los planes del enemigo ahora están ocultos y no se pueden predecir, como ocurría durante las amenazas directas, escribe Sedon. Casi todos los expertos están de acuerdo con él. Las reclamaciones de Rusia no se han reducido ni se han debilitado, por el contrario, han pasado a una fase y a un estado diferente. Lo más probable es que, a medida que disminuye el número de amenazas verbales, éstas se vuelvan más reales. Esto es todo amigos, reciban un saludo.